Ok. Bien, entonces vean, hasta aquí ya vimos el repaso a la parte de cálculo diferencial. Hicimos bastantes derivadas, bastantes diferenciales y repasamos todo el formulario. A partir de esta clase, lo que vamos a hacer ya es empezar a ver las integrales. Aquí está el formulario de integrales, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver las primeras 5 fórmulas para que vean cómo es la lógica de aplicación de esas fórmulas. Entonces vamos a ir viendo cada una. Vean, la fórmula 1, ¿qué me dice? Me dice, si tú tienes una integral de un polinomio elevado a la primera, lo que tienes que hacer es separar en tantas integrales como tiene términos el polinomio. Si se fijan, esta fórmula es el mismo concepto de que derivada de un polinomio la primera. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una fórmula conceptual, ¿no? Acuérdense, polinomio a la primera, separo. Si ese polinomio está a cualquier potencia diferente que 1, podría ser al cuadrado, al cubo, a la raíz cuadrada, lo que sea, no puedo separar. ¿De acuerdo? Es lo mismo que en derivadas. Bueno, siguiente fórmula. Me dice, si tú tienes la integral de una constante A es constante, las letras del alfabeto ABC, en álgebra se consideran constante, multiplicada por la diferencial de la variable, lo que vas a hacer es premultiplica la A, vean, es lo mismo que el concepto en derivadas, y a la integración de la diferencial. La diferencial es lo que está después de la A, ¿de acuerdo? Ok. Segunda fórmula, que es el mismo concepto que se trabaja en derivadas. Fórmula 3. Si tiene la integral, y vean, aquí en medio no hay una función de x, integral de d de x. Si aquí hubiera una función de x, sería otra fórmula. Pero cuando no hay nada aquí en medio, por integrar, en ese único caso, la integral cancela la diferencial, en este único caso. Y el resultado va a ser el valor de x más una constante. Más adelante les explico esto que es lo de la constante. Ahorita que hagamos un ejemplo para que vean qué significa la constante. ¿De acuerdo? Fórmula 4. ¿Qué me dice la 4? La integral. Ven ahora si hay una función integral que es de la variable b o función elevado a la n. Esa es la contraria o la correspondiente a la de b a la n de derivadas que ya vimos. Entonces, ¿qué dice aquí? Integral de b a la n por la diferencial de b. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? A la variable b o función b elevado a la potencia n más 1 dividido todo ese valor entre el valor de n más 1. Y todas las fórmulas de integrales traen más una constante. ¿De acuerdo? Y ven aquí a la derecha se dice b es la variable de integración. ¿De acuerdo? Y esta fórmula es válida para cuando n sea cualquier valor menos el valor de menos 1, excepto menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando n vale menos 1? Pues que cuando n vale menos 1, vean lo que pasa, esta fórmula se indetermina, porque abajo quedaría menos 1 más 1 sería 0. Y cualquier valor entre 0 da infinito, indeterminado. Eso se ve en Mate 4, en cálculo diferencial. Entonces, cuando n vale menos 1, cuando esta n vale menos 1, esta n, el exponente de b, no aplica la fórmula 4. ¿Qué sucede en ese supuesto, en ese caso? Pues cuando n vale menos 1, aplica la fórmula 5. Vean cómo aquí está la diferencial de b sobre b a la primera, abajo. Aquí b está la primera, pero abajo. Si yo lo paso a numerador, la b pasaría a la menos 1. ¿Están de acuerdo?
Entonces, esta fórmula 5 es para cuando el exponente de b es menos 1. ¿De acuerdo? Y en ese caso, ¿qué me dice la solución de esta integral? ¿Qué es? Pues el logaritmo natural del valor de b, que es el denominador, más una constante. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que me dice cada fórmula explicado con palabras. Vamos a hacer ejemplos para que vean ahorita cuando vemos algún ejemplo, para que empecemos a ver cómo opera las integrales. Entonces, vean, vamos a hacer uno muy simple para que lo hagamos y lo comprobemos por derivación. Vean, el primero que vamos a hacer sería este. Fíjense, déjenme quitar esta cosa, ahí está. Sería la integral de x elevado al cubo por diferencial de x. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. La integral de la función x cúbica por dx. Vean, todo esto que está aquí es una diferencial. Esta es una diferencial. Por eso vimos al principio cómo se saca una diferencial. Que se hace, se deriva y se despeja la de dx. Entonces, el cálculo integral lo que integra son diferenciales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para que yo me refiera a la diferencial, le voy a dar un nombre corto. Voy a decir que esa diferencial va a ser y. ¿Sí están de acuerdo? Y va a ser la integral que voy a ejecutar de la diferencial. Para que cada vez que yo me refiera a todo esto, yo me pueda referir como su nombre corto que es y. ¿De acuerdo? Bueno, ok. ¿Qué tengo que hacer? Es igual que el proceso en derivadas. Lo primero que tengo que hacer es ver qué fórmula se parece a lo que voy a integrar. Ver qué fórmula. Entonces, eso se va haciendo ya con práctica, se va haciendo automático, pero ahorita que no hemos hecho ni una, yo diría, la primera no aplica, porque la primera es un polinomio, aquí no hay un polinomio. La segunda no aplica, porque es una constante por la diferencial de b. Y aquí no hay constante, aquí hay una función. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda tampoco. La tercera no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque es la integral de nada de función por d de x. Y aquí sí hay función. La función es x cúbica. ¿De acuerdo? No aplica tampoco. La cuarta, a esa sí se aplica. Porque es la integral de la variable b, en este caso la b sería la x, ¿de acuerdo? En la fórmula de manera genérica le llaman b, elevado a la potencia n, esto sería n, y multiplicado por la diferencial de la b. ¿Sí lo ven? Aquí es igualita, sí, aquí no hay duda de que esta es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en toda integral? Primero tengo que checar o verificar que se cumpla exactamente lo que me indica la fórmula. Es decir, que haya la b, que esté elevado a la potencia n, y que si yo diferencio b, obtenga aquí de db. Eso siempre lo tenemos que hacer, por eso vimos el repaso de derivadas. Entonces, vean, aquí está muy fácil, es súper directo. Yo voy a poner esta palabrita que es verificar que se cumpla la fórmula. Checo que se cumpla. Entonces, ¿quién es b? B es x. No vayan a tomar el 3, porque el 3 es n. ¿De acuerdo? El 3 es n. ¿Quién es b? Solo x. Saco la derivada de b respecto de x. La derivada va a ser igual y me voy a mis fórmulas de derivadas. Por eso es importante haber sabido derivar. Fórmula 2. Derivada de x en x, ¿cuánto da? Pues da 1. Pues si yo derivo x en x, eso da 1. ¿Están de acuerdo? Ya derivé, está súper fácil. Ahora, como yo requiero la diferencial, ¿sí? Porque esto que está aquí en las fórmulas de integral, dejen ponérselos otra vez, lo que está al final es la diferencial de b, esto que está en azul, eso es la diferencial de b. Entonces yo de aquí obtengo la diferencial. Entonces digo, por lo tanto,
la diferencial de B, dejo solita D de B del lado izquierdo, y esto lo mando multiplicando. Va a ser igual a 1 por D de X. El 1 lo podría omitir, ¿eh? No lo estoy dejando para que vean que sí se consideró. Ok, y siempre, para aplicar una fórmula de integral, yo tengo que ver lo que diga aquí debe de estar acá en mi integral. Entonces, esto es lo que debe ser o debe estar en la integral. Y yo voy y lo veo y veo que sí está. Veo que está d de x, siempre va a estar. Y veo que hay un 1 y ese 1 es como si aquí estuviera. No hay problema. Si lo pongo o no lo pongo, no pasa nada. ¿Sí está claro? Ok, entonces, ¿para qué me sirvió este proceso de aquí a la derecha? Para ver que la fórmula se cumpla. Entonces yo ya con eso, ya que hice este chequeo, digo, ah, esta X sí es B, este 3 sí es N. Y si yo derivo esta X, en efecto me da B de X. Por lo tanto, la fórmula se cumple totalmente. Entonces yo lo que hago es aplico la fórmula número 4 de integrales, no índice de las derivadas. Ok, entonces vean cómo es muy simple. Entonces la integral y, así la llame, va a ser igual. Ahora, cuando yo digo aplico fórmula 4 es igual que en derivadas. Aplico es que voy a hacer lo que me ordena la parte derecha de la fórmula, que es la solución de la integral. Bueno, entonces lo pongo. ¿Qué dice? Pone el valor de b. B es x. ¿Vale? Eleva esa b a la n más 1. A la n que vale 3 más 1. Y divide ese valor entre 3 más 1. Y pon una constante de integración. Más c. Vean, ya cuando tienen una práctica, ya la segunda vez, ya ese 3 más 1 lo hago, no voy a estar escribiendo. La integral, ¿cuánto vale? X a la 3 más 1, 4, sobre 3 más 1, 4, y más una constante. Y ya, se acabó. Ese es el resultado de la integral. Esto es la integral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la integral es la función original de esta diferencial. ¿Sí? Pero no nada más es la función, no nada más es la función original. Con esta constante me dice que es todas las funciones originales o primitivas de esta diferencial. Ahorita les explico qué es eso, ¿eh? Déjenme nada más hacer la comprobación. ¿Qué haría yo si yo quiero saber si esta integral está bien hecha? Pues lo que tengo que hacer para comprobar que esa integral esté bien hecha, la comprobación sería, derivo la integral y al derivar tengo que llegar a la diferencial. ¿Sí? Derivo la integral y debo llegar a la diferencial. Entonces, para la comprobación, derivo derivo para llegar a la diferencial. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Si todo está bien hecho, voy a llegar. Si me equivoqué en algo, no voy a llegar. Ok, entonces, ¿qué haría yo? La función original se llama y igual a x a la cuarta sobre 4 más c. Eso es lo que hace las veces de la función original. ¿De acuerdo? Voy a sacar la diferencial. Entonces sería derivada de y respecto de x. Y como es un polinomio elevado a la primera, pues yo aplico el criterio o el concepto de la fórmula 3, lo que hicimos ya un montón de veces en derivadas. ¿Sí? ¿Qué me dice? Pues separa en dos derivadas. Va a ser la primera, x a la cuarta sobre 4, y la segunda, la derivada de una constante. Entonces, es lo que hago. En la primera aplico la fórmula 6.1, que ya la hemos aplicado muchísimas veces. Y en la segunda, ¿qué fórmula voy a aplicar? La 2, digo la 1, que dice que la derivada de una constante siempre vale 0. Entonces aquí sería la fórmula número 2. Estoy diciendo mal la 1. La 1. ¿Ok?
Entonces aplico las derivadas. Este 4 lo dejo como un premultiplicador, sería un cuarto, porque el 4 está abajo en denominador. Y lo que derivo es x a la cuarta. ¿Qué dice la fórmula 6.1? Pone el valor de n, ahí está, pone x y elévalo a la n menos 1. 4 menos 1 da 3. Ya está. N por x a la n menos 1. Ya acabamos. Más la derivada de una constante, la fórmula 1 me dice que siempre vale 0. Ya está. Ya derivé. ¿Están de acuerdo? Ahora lo que me piden es la diferencial. Entonces la diferencial de y va a ser igual. Entonces acuérdense, lo que voy a hacer es despejar esta d de x a la derecha. Entonces, pero previo a eso ya hago reducciones. Yo diría, este 4 que multiplica se va con este 4 que divide. ¿Sí están de acuerdo? 4 entre 4 da 1. De tal manera que la diferencial de y me queda nada más x a la 3. Véanla, por favor. El 1 no lo pongo, pues es un elemento neutro. Y el 0, pues tampoco lo pongo, no tiene caso. Pero como es diferencial, eso sería por dx. Y esto que está aquí es la diferencial que yo integré. Entonces, si ustedes checan este valor, vean, lo voy a poner una nube, contra el valor original, sí llegué a la diferencial de origen. X cúbica de x cúbica de x. Y ya, eso será todo. Ya comprobé que mi integral estuvo bien hecha. Bueno, a ver, preguntas. Es la primera. Aquí sí pueden surgir muchas preguntas. Díganme qué aclaramos o qué no. ¿Nada? Yo, profe, Ujú. no entendí muy bien lo de checar. O sea, ¿cómo? Ah, ok. Repito eso. Eso es muy importante que quede claro. Me dejen borrarle que aquí ya se hizo un complicado leer esto. Vamos a borrar y lo voy a escribir de nuevo. Lo que hice, o lo que me pidieron fue la integral de x a la 3 por d de x. ¿Vale? Eso es lo que me pidieron. Integre esta función. Acuérdense, esto que está aquí es la diferencial. Integro yo siempre diferenciales. ¿Sí? Que acá lo chequé. La diferencial aquí está, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que digo es, la fórmula que se parece, ya quedamos hace rato que revisamos todas las fórmulas, la que se parece la fórmula 4. ¿Por qué se parece? Porque vean, tiene todos los términos. La X sería la B, el 3 sería la N, y esto debe ser la diferencial de B. Vean, aquí está la fórmula 4. ¿Sí están de acuerdo? Pero yo tengo que ver, aquí a lo mejor está tan obvio que no se alcanza a ver, porque tengo que checar. Yo tengo que checar que en efecto la B de la fórmula general, en este caso sea la X de esta que estoy resolviendo. Y que si yo saco la diferencial de esta B, llego en efecto a el valor de d de x. Entonces, yo lo que hago es siempre, siempre derivar esta b que tengo aquí. Entonces, ¿cómo le hice? Pues derivo b, derivada de b en x, en la derivada de x queda 1. Esa es la derivada. Esa es la derivada. Pero como quiero la diferencial, siempre en el chequeo, esto lo voy a mandar al lado derecho. Entonces, la diferencial de b me queda que debe ser 1, que fuera derivada de x en x, por d de x. Y lo que resulta aquí de este chequeo, siempre lo tengo que comparar que se cumpla en que esté aquí dentro de mi integral que está aquí. Si no se cumple, si aquí faltara un valor o una x o un signo o una constante, ahorita les voy a explicar qué se hace. ¿De acuerdo? Pero en este caso se cumplió, ¿sí? Lo que debe de estar en la integral es 1 de x y lo que está es 1 de x. Por lo tanto, ya cuando yo hago este chequeo y se cumple, yo ya me voy directamente a aplicar la fórmula que yo dije que era la que iba a aplicar. Porque ya
me permite aplicarla. ¿Sí? Está completa. Y ya cuando la aplico, pues es bien fácil. ¿Qué dice la fórmula 4? Pone el valor de b, que es x, aquí lo puse, elévalo a la n más 1, 3 más 1, sobre 3 más 1. ¿Qué queda? X a la 4 sobre 4. ¿Sí están de acuerdo? Y esa sería la integral. Y si yo quiero comprobar el proceso, yo lo que derivo es la integral para llegar a la diferencial. Y fue lo que hice. Derivo este polinomio y aplico la fórmula de b a la n, o de x a la n, la 6,1, que vale el valor de n por x a la n menos 1, que fue lo que yo, y yo obtuve la diferencial que es igualita a la que yo tenía aquí. Por lo cual mi proceso fue correcto. No sé si quedó claro o no, todavía no queda claro. Sí, profe, ya. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más y con eso vamos a acabar la clase, donde el chequeo va a denotar que no se cumple totalmente la fórmula. Vamos a hacer este ejemplito muy simple para que le encuentre sentido al chequeo, porque así como que, como dicen muchos, no tiene mucho sentido. Pero vean esta, que yo tuviera integral de x al cuadrado más 2, ¿sí? Por el valor de x y por d de x. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa sería, y aquí para que quede más claro, pónganlo elevada a la 2. Ahí está. ¿Vale? Vean, una forma de resolver esta integral sería, como está el binomio a la segunda, no puedo separar. Es lo mismo que en derivadas. Si yo quiero separar, lo primero que tenía que hacer es el binomio, lo elevo al cuadrado. Me sale un trinomio. Ya que tenga el trinomio, lo multiplico por x de x y separaría en 3 integrales. ¿Sí me expliqué? Pero ese es mucho trabajo. Hacer todo eso es mucho trabajo. Entonces, lo que yo puedo hacer es darme cuenta que este integral que me están poniendo aquí puede hacerse con una fórmula directa, que sería la fórmula 4. ¿Sí? ¿Quién sería b? B sería este binomio. Eso sería b. ¿Quién sería el exponente n? N valdría 2. ¿Y quién sería diferencial de b? Sería lo que resta. Eso debería ser de db. Y vean, le pongo un interrogación, porque siempre esto me lo pregunto. Voy a verificarlo con mi chequeo. ¿Sí? Entonces, checo que se cumpla la fórmula. Entonces, ¿quién es b? Para la fórmula general, b es la función que para el caso particular se llama ¿quién? X cuadrada más 2. Entonces, b vale x cuadrada más 2. No vayan a poner el cuadrático porque ese es n. B es solamente b. No es b a la n, es solamente b. ¿Vale? Saco la derivada de b respecto de x con las fórmulas de derivadas, ¿eh? Por eso vimos el repaso. ¿Qué fórmulas voy a aplicar para derivar? La 6,1, la de x a la n, y la número, ¿cuál es la derivada de constante? La 1 dijimos, la fórmula 1. ¿De acuerdo? Los derivo. Derivada de x cuadrada vale n por x al n menos 1. Esa la hemos hecho ya como 10 veces. ¿Y la derivada de una constante cuánto da? 0. Derivada de 2, 0. Ya no hago nada. ¿De acuerdo? Esto es la derivada. ¿Sí? Pero yo quiero la diferencial, vean. Este es diferencial. Pues simplemente despejo. D de b, que es la diferencial de b, vale 2x, que ya está acá como resultado, por d de x. Y esta es la diferencial. ¿De acuerdo? Y esto que me resulta aquí es lo que debe ser o debe estar en mi integral. Entonces yo comparo término, término. La d de x que debe de estar, sí está. Esa siempre está. Siempre.
la X que está aquí, que debe de estar, sí está. ¿Sí lo ven? Como estoy checando que sí se cumpla todo. Pero el 2, que también debe de estar para que sea DDB, no existe. ¿Sí lo ven? El 2 no está y debe de estar para que sea DDB. Entonces, como el 2 es una constante que está multiplicada, cuando me faltan constantes no es problema. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para que se cumpla DDB? Ah, pues si me falta un 2, pues yo agrego aquí el 2 multiplicado. Ya lo puse en rojo para que vean que se agregó. Pero si yo lo dejo así, ya mi integral original ya se distorsionó, ya se modificó, ya no es la misma. Ah, bueno, para que no se modifique, para que no se altere, este 2 que puse aquí adentro, lo voy a cancelar acá afuera, lo pongo como un medio, como la inversa. De tal manera que si yo hago la operación, este 2 que multiplica se iría con este 2 que divide. ¿Sí están de acuerdo? Y no alteraría la integral. ¿Sí? Pero ¿de qué me sirve hacer este? Me sirve muchísimo, porque con ese 2 que puse adentro, ahora sí ya es DDB. Fíjense, DDB tiene que ser 2x de dx. Aquí está 2x de dx. Entonces ese 2 es importantísimo. Cuando ya se cumple ese 2, ya se cumple todo. Si es B, si es N, si es DDB. Si no tengo el 2, no se cumple y no puedo aplicar la fórmula 4. ¿Sí queda claro? Ah, bueno, entonces como ya se cumple todo, entonces ahora sí, aplico fórmula número 4. ¿De acuerdo? Y ya la aplico, entonces y, que es la integral, va a ser igual. No se me debe olvidar este valor que completé, entonces sería un medio. Si no lo pongo, ya está mal hecho todo el proceso, ¿sí? De aquí en adelante. Entonces el medio es un premultiplicador que se requiere para completar. Ese viene del chequeo. Bueno, entonces como ya tengo B a la N de B, pues ya aplico la fórmula 4. ¿Qué me dice? Pues está bien fácil, sería, fórmula 4 dice, aplico el lado derecho. ¿Sí se acuerdan? Lado derecho. Entonces me dice, pon B a la N más 1. B vale X cuadrada más 2 a la N más 1, 2 más 1 a la 3. Sobre N más 1, 2 más 1, 3. Ya no le puse el 2 más 1, ¿eh? Ese lo hago mentalmente. Y ya acabé. B al N más 1 sobre N más 1. Y como ya terminaste, aparece más una constante. ¿Sí está claro? Y ya estuvo. Ahora bien, esto tengo que reducirlo, el resultado. ¿Cómo me quedaría el resultado ya reducido? Pues sería x cuadrada más 2 elevado a la potencia 3 sobre 3 por 2, 6, más una constante. Y ese sería el valor de la integral. X a la 3 sobre 6 más c. Bien. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Perfecto. No hay problema. Si se fijan, ahora sí ya se le entiende más para qué es el chequeo, ¿no? El chequeo es para ver que yo estoy en posibilidad de aplicar la fórmula porque se cumple B, N y DDB. Aquí no se cumplía si no pongo el 2. Las constantes, cuando me falta una constante multiplicada o un signo, lo puedo complementar, ¿sí? Si en el debe ser me faltara la variable, ¿sí? La variable sí no la puedo complementar. No puedo decir aquí adentro, pongo una X que me faltara y acá abajo la cancelo. No puedo sacar de la integral a la variable de integración. Entonces, conclusión, solo puedo complementar valores constantes y signos. ¿De acuerdo? Solamente. Si no se cumple, o más bien si me falta una X aquí adentro y afuera, pues simplemente no puedo aplicar la fórmula y tengo que buscarle a ver cómo le hago para integrarla, si es que se puede. ¿Sí?
Ahora, y para acabar la clase, ¿cómo le haría para comprobar, cómo le hago para ver si esto que hice está bien? Para comprobar, yo lo que hago es derivo esta que sería la función, todas las funciones originales. Eso de que todas las funciones originales es por esta constante, ¿sí? Vean, ahorita les voy a explicar qué es esa constante, porque me da todas las originales. Fíjense, si yo saco la derivada sería d de y en d de x, ¿de acuerdo? ¿Cómo la saco? Está bien fácil, vale, un sexto es un premultiplicador, eso no se va a derivar, y esta derivada sería el valor de b a la n. Voy a ponerle la fórmula, que ya la supervimos, que es la fórmula 6, b a la n, aquí está, vean, ¿de acuerdo? Aquí está fórmula 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo queda esto? Quedaría n, que es 3, por b, que es x cuadrada más 2, nb, a la n menos 1, a la 2. N por b a la n menos 1. Por, vean la fórmula 6, la derivada de b en x. Entonces ahora falta la derivada de b, que es el binomio, ¿vale? Derivada de este binomio. Entonces sería derivada de x cuadrada, fórmula 6,1, nx a la n menos 1. Y derivada de 1 que es constante da 0. Ya no pongo nada, cierro y cierro. ¿Sí están de acuerdo? Ahí quedaría. Y para que yo obtenga la diferencial, tengo que sacar solita d de y. Y va a ser igual. Entonces, fíjense cómo quedaría esto. Quedaría, ¿qué coeficiente me quedaría como único? Fíjense, este 3 por este 2 me da 6. Entre 6 se cancela. O sea, este por este da 6, se va con este 6. ¿Sí o no? Se cancela. Y me queda nada más el valor del binomio al cuadrado, que sería x cuadrada más 1 al cuadrado, que es este, por el valor de x, ¿sí? Y como es diferencial, por d de x. Y esto sería la diferencial, ¿sí? Y chequenla como esta diferencial es igualita que esta diferencial que está acá. Vean cómo es idéntica. X cuadrada más 2 al cuadrado por x y por d de x. ¿Qué quiere decir? Que mi integral la hice bien. ¿Sí lo ven? Entonces vean, si yo esta función, vean esta constante que está aquí, puede tomar cualquier valor constante, cualquiera, o 10, o 20, o 0, o 30, o 50, cualquier valor. Si yo, esta me da todas las primitivas u originales, primitivas, así le llaman los libros de cálculo. ¿De quién? De la diferencial. ¿Sí? Todas las primitivas originales de la diferencial. ¿Quién es la diferencial? Es esta. Si yo les pongo así, vean, que otra primitiva o una primitiva específica de esta diferencial, esta es la diferencial, que les dijera es x al cuadrado más 2 elevado a la 3 sobre 6, eso es igualito, véanlo, pero no les cambio la c, les pongo 5. Esa es otra primitiva, ¿sí? La primitiva cuya constante vale 5. Entonces, si yo quiero checar a ver si de veras esta es una primitiva de esta diferencia, pues hay que derivar. Pero si yo vuelvo a derivar, pues van a ver que llegan a lo mismo. D de y en d de x va a ser igual. Sería un sexto, que está aquí, y sería n, 3, por b, que es x cuadrada más 2, a la n menos 1, 3 menos 1, 2, por la derivada de x cuadrada, que es 2x, derivada de 2, bueno, aquí me equivoqué, aquí es más 2 más 2, aquí era 12, aquí era 2. Y derivada de 2 vale 0, cierro, ahí está. Más la derivada de 5, que es constante, da 0. Entonces vean cómo llegamos a lo mismo, ¿sí? Esta primitiva, que es la primitiva A, y esta primitiva B, si las derivo, llego a la misma diferencial.
¿Sí lo ven? Y si yo cambio esta constante por cualquier otro valor, si ahora le pongo 7, pues va a dar lo mismo si la derivo. Si le pongo 9 va a dar lo mismo, etc. Por eso se dice que las fórmulas de integral me dan todas las primitivas posibles de una diferencial. ¿Sí? ¿Por qué todas? Porque C puede tomar cualquier valor constante, cualquiera. ¿Sí queda claro? Eso es para que vean bueno, qué es la C. La C es ese concepto, que de todas las primitivas de la diferencia. Bueno, a ver, ¿dudas? No, profe. ¿No? ¿Está bien? Perfecto, pues ahí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Bonita tarde. Buenas noches, Gracias, profe. profe, igualmente.